Buenas tardes a todos y a todas. El 14 de abril del 2010, amparado en la legislación internacional de la ONU sobre justicia universal, familiares de asesinados y desaparecidos durante la dictadura, a los que se sumaron diversas asociaciones del Estado español y también de Argentina, presentan un número importante de querellas ante los tribunales de justicia de la República Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, algunos hoy vivos, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente. Estos procesos judiciales demuestran que acabar con la impunidad es posible. Los represores que en sus países se habían visto favorecidos por leyes y prácticas que dejaban sus crímenes sin sanción, encuentran en la justicia universal la posibilidad de que se haga justicia sobre sus víctimas. Tras 40 años de dictadura y 35 de esto que hoy se llama democracia, en este país no solamente no existe siquiera una comisión de la verdad a modo de la que se instituyeron en otros países de nuestro entorno democrático. No hay ni un solo niño a quien se haya restituido su identidad de aquellos que fueron desaparecidos. No hay un solo victimario que haya sido identificado. No hay siquiera uno que haya sido juzgado o tomado declaración. No hay siquiera solo uno imputado por la comisión de alguno de los múltiples y masivos y generalizados crímenes que cometió. La querella argentina, seguro, que cumplirá un papel importante en la lucha contra la impunidad del franquismo. Y seguro que hará que ésta no quede impune ante una sociedad cada vez más consciente del pasado que se le ha pretendido hurtar. Llegará un día en que el pueblo español hará honor a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y a las millones de personas que lucharon, y algunos dando su vida, porque hoy estemos donde estamos y porque hoy sigamos reivindicando la justicia y la reparación. Antes de empezar la charla, en una rueda de prensa que dábamos hace unas horas, el Chato me comentaba un dato que me parece realmente sorprendente y es posiblemente por mi juventud, y es de las miles de personas que fueron arrastradas hasta el Tribunal de Orden Público, casi 14.000, se estima que un número importante eran estudiantes, casi el 20%, pero el 60% de ellos tenían un componente esencial. Eran personas jóvenes, menores de 40 años, y la mayoría de ellos obreros, organizados en torno al espíritu sindical, que fue un elemento importante para demostrar que en este país, si se cambiaron las cosas, no fueron por lo que algunos quieren contarnos, sino por la lucha de encarecidos estudiantes y obreros que salieron a decir basta a la impunidad del régimen franquista. Esta tarde tenemos el placer, y para un sindicato de clase como este, el honor de contar con personas que no se resignan a algunos hacernos ver y a otros recordarles las consecuencias del pasado franquista y de la lucha por la libertad. Organizamos este acto un poco enmarcado después de las últimas denuncias presentadas por nuestro sindicato ante el consulado argentino, 15 de un total de más o menos 200, 250, que contaban los hechos de personas en aquel momento jóvenes vinculadas al sindicalismo combativo que representaba y que representa comisiones obreras, y que fueron duramente reprimidas por hacer lo que debían y estaban convencidos que hacían, ¿no? Como os decía, hoy contamos con Ana Mesuti. Ella es abogada de la querella argentina, a mi derecha, y a mi izquierda con José María
Chato Galante, que es miembro de La Comuna, una organización de presos del franquismo, y a su izquierda con Soledad Luque, otro exponente de la realidad represiva del régimen franquista, en lo que supone el robo de los niños a familias humildes, ¿no? Ella pertenece al colectivo de Todos los niños robados son mis niños, y yo creo que les pedía al principio de la introducción que fueran breves, porque supongo que muchos de los que estáis aquí conocéis la trayectoria de todo el proceso de la querella argentina, y lo que pretendíamos hoy también era situarla en el contexto actual, y como hoy se demanda y se grita en las calles, en esto también sí se puede, y ellos os van a contar cómo, de dónde partíamos y dónde nos encontramos ahora. Es que os dejo con Ana Mesuti, abogada de la querella argentina. Adelante, compañera. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, y además les agradezco a ustedes que nos dediquen su tiempo. Y me parece que uno de los papeles fundamentales que cumplimos los que estamos trabajando en esta querella es difundir la causa, dar a conocer para que las personas que tienen víctimas, que han sido victimizadas ellas mismas o que conocen casos y quieran presentarse, participen en la misma. Tenemos dos formas, digo a grosso modo, porque hay una de las formas de participación que se ha abierto hace poco. La primera, la que comenzó, ustedes saben, Darío Rivas, un señor argentino que inició la querella en 2010, que se presentó como querellante. La primera es la querella. La forma de presentación es un escrito que es una querella, que significa cumplir un papel bastante activo en el desarrollo de la causa. Puede solicitar diligencias, puede solicitar una exhumación, por ejemplo, puede solicitar una imputación, puede solicitar diversas medidas. Para nosotros fue muy importante ese papel activo que el Código Procesal argentino da al querellante, porque no teníamos fiscal. Comenzamos con una desestimación de la causa por la jueza, porque imagínense semejante causa. A ningún juez le puede entusiasmar, salvo alguien muy comprometido con los derechos humanos, demasiado una causa tan compleja como esta, tantos años, tantas víctimas, tanta diversidad de víctimas. Pero apelamos, y justamente la causa por la que desestimaba la jueza era la negativa del fiscal a ocuparse, porque decía que carecíamos de fundamento, porque en España se estaban ocupando. Entonces, naturalmente, pedimos inmediatamente información, que se informara a ver si en España realmente se estaban ocupando. Ahí mandamos un primer exhorto, nos contestaron mucho después, pero bastante extensamente, diciendo que se estaba ocupando el juez Garzón. Piense que esto fue en el 2010. Y la respuesta que nos daban era de algo que se había cerrado en diciembre del 2008. O sea que el juez Garzón no se estaba ocupando, y tampoco se estaban ocupando los juzgados territoriales a favor de los que el juez se había inhibido. Mandamos otro segundo exhorto, es decir, mandamos la jueza argentina a instancias nuestras, lo hizo, y tampoco nos contestaron remitiéndose al primero. Es decir, había una falta de colaboración muy patente de parte de las autoridades españolas y de la justicia española. Ese querer cerrar los ojos ante ese pasado que ustedes conocen también, sobre todo conocen también el cerrar los ojos, ¿no? Porque curiosamente acá no se habla de eso en las escuelas, y los chicos siguen estudiando sin saber todo lo que llevan atrás. Nosotros teníamos una experiencia, por eso la Argentina, teníamos una experiencia de tránsito de la dictadura a la democracia sin justicia, con impunidad. Tuvimos una experiencia de justicia a cuentagotas, y luego finalmente se dio una combinación de circunstancias, entre ellas, por qué no decirlo, un poder ejecutivo muy favorable a ello, una Corte Suprema favorable,
un complejo de actividades, de medidas legislativas en cuanto a la anulación de las leyes judiciales, también que influyeron muchísimo en la jurisprudencia de la Corte Suprema, una interpretación por parte de los juristas y de los jueces favorable a combatir la impunidad, favorable a que no suceda la posibilidad de que el torturado se encuentre con su torturador en un café o a la vuelta de su casa, favorable a la separación de esa necesidad de excluir de la comunidad social a los que habían sido verdugos, a los genocidas. Toda esa estructura, todo ese conjunto de circunstancias favorables, digamos, de un sistema judicial propicio para que se juzguen esos crímenes, se entiende también si se considera que esos crímenes que se estaban juzgando en la Argentina, que se están juzgando en este momento en la Argentina, son también crímenes internacionales. No importa que sean argentinas las víctimas, argentinos los victimarios, argentino el territorio. Son crímenes internacionales porque no pueden quedar impunes, porque no puede la comunidad internacional permanecer de brazos cruzados como han permanecido. Han permanecido y no permanecen del todo ahora con respecto a España, porque ya vemos en nuestro trabajo, en la causa argentina, observamos que las Naciones Unidas, que ya desde hace tiempo viene pidiendo la anulación, derogación de la ley de amnistía, las Naciones Unidas están aconsejando, recomendando al gobierno español que por lo menos haga algo con respecto a esa memoria, por lo menos colaborando con la justicia argentina. A nosotros el camino no fue fácil, porque no es un camino fácil, una causa que tiene una diversidad de víctimas tal y en la que han transcurrido, desde la victimación de las que han transcurrido tantos años, y además con tanta necesidad, tanta imposición del terror y del olvido. Por eso ha sido bastante arduo. Había que tomar declaraciones, había que tratar de salvar esa enorme distancia geográfica para tomar la declaración, ya sea por medios informáticos, tomando por videoconferencia en el consulado, en la embajada, ya sea viajando los declarantes, ya sea viajando las juezas, ya sea... Todas esas fueron dificultades que hemos superado en los últimos meses prácticamente. En los últimos meses no, porque comenzaron a declarar en la Argentina en 2011, fue un pequeño grupo de la comuna, 5 personas, luego fueron ahora, en diciembre del 2013, un grupo de 15 personas a declarar en el juzgado, y ahora últimamente ha viajado la jueza. Lo importante es decirles que las videoconferencias también fueron un camino difícil. Primero se nos negó, suponemos que ha intervenido el gobierno español como para que el embajador argentino dijera, rechazara que se tomaran, impidiera que se tomaran, pero finalmente se pudieron tomar, se han tomado ya las primeras videoconferencias y se van a seguir tomando. Se ha abierto una vía, que eso es lo que les quería decir, que es la vía de la denuncia, que es otra forma de participación, en la que no es necesario ser familiar ni ser víctima directa. Lo que es importante es conocer un hecho que quieran denunciar y presentar los documentos acreditativos de eso, probatorios. Eso se hace en los consulados argentinos de todo el mundo y ya se ha empezado, por eso no tenemos un número exacto de denuncias, porque lo van mandando al juzgado en la Argentina. Es decir, ustedes tienen que con esto tomar nota de que suena muy aburrido lo que estoy diciendo, pero que se está conociendo lo que sucedió aquí durante el régimen franquista en todo el mundo, porque cuando van a recibir los consulados argentinos, en general, las denuncias, llaman a la prensa, salen en los diarios, se van enterando de todo lo que... Tenemos un eco en ese sentido, un eco muy necesario en estos crímenes, porque estos crímenes
a pesar de que ahora voy a leer una lista de víctimas que es importante tener a todas presentes, de tipos de víctimas, estos crímenes son internacionales, es decir, interesan a toda la comunidad internacional por una cosa, que la gravedad. Los crímenes internacionales son crímenes cuya gravedad es tal que no pueden quedar impunes. Eso es lo que se dice. ¿Qué significa que no puedan quedar impunes? Significa que hay que castigar a la persona que los cometió. Sí, sin duda. Pero ¿qué pasa en la gran mayoría de los casos en los que no hay ya viva o no sabemos quién ha sido la persona que cometió? Entonces nos olvidamos y esos crímenes quedan impunes. Por supuesto que no. Porque la impunidad hay que mirarla no tanto desde la óptica del verdugo y del autor del delito. La impunidad hay que mirarla en la falta de respuesta que tiene la víctima o sus descendientes, que también son víctimas. Así como el derecho penal progresa porque el autor del delito no transmite su culpa penal a sus descendientes, la victimación de estos crímenes sí se transmite a los descendientes. Por eso tenemos querellas presentadas por incluso bisnietos, porque eso también es algo que hemos conseguido. Hemos pedido que no se limite a los descendientes directos, sino que se interprete el Código Procesal argentino de manera que los descendientes de cualquier grado puedan presentarse. Porque si no, los que ganan son ellos. Siempre los que ganan son ellos porque juegan con el tiempo. El tiempo opera contra la justicia. La lucha siempre de la justicia es contra el tiempo. Ya incluso se nos han muerto varios querellantes. Y eso es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Para mí, el traer esta pequeña carpeta es porque no quiero confiar en mi memoria, porque quiero que tengamos presentes siempre quiénes son las víctimas, quiénes han sido las víctimas. Y eso, y ver algo, un elemento central que ha sido el argumento que ha dividido la solicitud que nosotros hacíamos a la jueza de extradición de dos criminales, de dos presuntos criminales, imputándolos, y lo que decidió la Audiencia Nacional negando la extradición. Para eso, para mostrarles eso, y termino, les tengo que mostrar quiénes han sido y cuáles han sido los crímenes. Son desapariciones forzadas, podemos llamar, aquellos que no sabemos, no han dado razón del paradero. Aunque sepamos que está en una fosa o en esta o la otra, el Estado no nos ha dicho, no ha sido el Estado que nos dice dónde está. Y se niega a decirnos dónde está, y se niega a colaborar en la exhumación de esos restos. En general es lo que está sucediendo en este país. Torturas, fusilamientos, penas de prisión en condiciones deplorables, trabajo esclavo. Respecto a estos crímenes, en los que acabo de mencionar, en los casos en que haya habido juicios, estos no reunían las mínimas, no ya las debidas garantías procesales, sino ni siquiera las mínimas garantías procesales. Robo de niños, exilio, que entendemos por tal desplazamiento obligado de la población. Y dentro de esta victimación, el abandono de los ciudadanos a un régimen de exterminio. No son españoles, son rojos, recuerdan, decía Franco a Hitler cuando le preguntó. Lo que convierte al gobierno franquista en cómplice del régimen nazi. Represión de niños en preventorios. También tenemos muchas querellas de eso. Ahora, el elemento, y espero no olvidarme, puede ser que haya más formas de victimización, pero el elemento común de todo esto, que es lo que se niega hasta ahora, o el sistema de justicia judicial español, a ver, es algo que nos permite unir a todo esto bajo un concepto, que es el concepto de
crímenes de lesa humanidad o genocidio. Es crímenes que han sido planificados, que se realizan de manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que hay un plan escrito, significa que hay una sistematicidad, que se tortura hoy, mañana pasado, que se desaparece un niño hoy, mañana pasado, que hay una continuidad, que hay un Estado que ampara esos crímenes o que los comete directamente. Y significa que hay una víctima en un estado de vulnerabilidad total. ¿Por qué? Porque aquel que tendría que protegerla, que es el Estado, la está eliminando y exterminando. Entonces, si tenemos en cuenta eso y nunca perdemos de vista ese objetivo, nosotros queremos que se juzguen, no podemos decir el régimen, porque los regímenes no se juzgan a las personas, pero en definitiva en esto sí hay un juicio que nosotros podemos considerar es un juicio. Es el juicio que todos nosotros haremos del régimen franquista como un régimen genocida, como un régimen criminal de lesa humanidad. Esta visión es una visión que va a costar mucho y que costará mucho que se acepte en España. A nosotros esperamos, nuestro objetivo es que suceda lo mismo que en la Argentina, que en determinado momento empezaron aquí los juicios a los genocidas, con uno de ellos Scilingo, y luego fue cambiando gradualmente el sistema judicial argentino y que se juzgaron en la Argentina. Eso sería lo ideal. ¿Qué estamos viendo como una pequeña luz de esto? Mientras tanto, seguimos luchando en nuestra querella, por supuesto. Estamos viendo que el viaje de la jueza argentina, que vino hace un poco tiempo, ha despertado, no sé cómo decirle, cierta conciencia ética en determinados jueces, o tal vez la tenían, pero no se les daba la oportunidad, dado que cuando mandó, antes de vino a tomar declaración a personas de edad que no podían desplazarse al consulado para hacer videoconferencias, tenía que mandar un pedido, una solicitud de auxilio judicial para tomar declaración, para que tuviera valor la declaración. Entonces mandó en el País Vasco, donde fue, mandó a Sevilla y mandó también a Mallorca, y a Madrid, perdón, me olvido. Entonces, los jueces que recibieron esto, eran 8 declarantes, solamente un caso no pudo tomarse declaración porque el juez no respondió. La jueza lo llamó y no respondió, en Miranda de Ebro. Era un caso muy, muy interesante porque era un miliciano maravilloso, un héroe de la guerra y después durísimamente represaliado en el campo de trabajo de Miranda de Ebro. Pero las demás personas, sobre todo en Guernica hubo 2, prestaron declaración ante una jueza de Guernica. La jueza misma tomó declaración. Podría haber cedido, digamos, su sitio a la jueza argentina, pero no, lo tomó ella. Luego también sucedió lo mismo en Sevilla, declararon 3 personas que les tomaron declaración los propios jueces españoles. Y en Madrid fue un juez de la Audiencia Nacional, Andreu, el juez Andreu, que tomó declaración a 2 personas. O sea que eso lo tenemos que ver como un signo muy positivo. Tenemos que ver que están pasando cosas, y ahora lo más justamente notable es que en Mallorca se había solicitado también la toma de declaración a 3 personas. La jueza no pudo ir a Mallorca, ya nos habíamos resignado, fuimos los abogados, el abogado argentino y yo fuimos a hablar con las personas para no dejarlas con esa frustración de que no habían podido declarar, eran personas mayores que se estaban preparando. Hablamos con ellas y la sorpresa fue que a los pocos días llega una citación, les llega a 2 de esas personas para declarar en un juzgado de Mallorca. Y ahora, mañana, declara en el juzgado de Mallorca una tercera persona. La jueza no está, la jueza ya se fue y sin embargo estos jueces van a tomar declaración, aun que hubieran podido decir y desentenderse con toda legitimidad porque era un auxilio judicial por la comparecencia de la jueza. Bueno, esto no quiero extenderme, pero quiero decirles
simplemente estas cosas. Es decir, la querella argentina es una causa que está haciendo la Argentina porque tiene las condiciones apropiadas, judiciales, y sobre todo las condiciones sociales de gran apoyo a esta causa. Por eso yo no vengo sola ni voy en general sola a hablar de la querella, sino con compañeros que forman parte de ese movimiento social que la respalda. Sin ellos, como sin querellantes, no hay querella, no hay causa. Nada hubiera sucedido en la Argentina, por más que Argentina, jueces de la Corte Suprema hubiesen hecho todo lo posible, por más que los legisladores no hubiesen derogado las leyes hace tiempo, nada hubiera sucedido sin las madres de Plaza de Mayo. Entonces acá el movimiento de estos compañeros es equivalente a esa lucha de las madres de Plaza de Mayo. Y espero que ustedes se sumen a ella. Nada más. Chato Galante es miembro de la asociación La Comuna, que allá por junio del 2011 se constituye con el objetivo de organizar a las gentes que combatieron en aquel periodo histórico definido como tardofranquismo. La generación que a partir de los años 60 se enfrentó a la dictadura y que sufrió por ello la tortura, la cárcel, el exilio, la clandestinidad y el más diverso tipo de represalias. Es una asociación independiente cuyo referente ideológico es la lucha por la libertad, la defensa de los derechos y el deseo de construir un mundo mejor y más justo. Él mismo fue una de esas víctimas, detenido en 4 ocasiones y torturado por Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, entre otros. Cumplió más de 4 años de prisión y fue puesto en libertad en octubre de 1976. Bueno, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia, agradecer también al sindicato que abra sus puertas a este tipo de iniciativas, que me parece que es uno de los caminos seguros para nuestro avance, porque sin ninguna duda las víctimas de la dictadura franquista fueron en su aplastante mayoría, si no en su totalidad, trabajadores cuyos derechos deben defender los sindicatos, y en este caso nos congratulamos que Comisiones Obreras defienda esos derechos, y también porque Comisiones Obreras jugó un papel fundamental en la lucha, no solamente por los derechos de los trabajadores, sino por la libertad y la democracia en este país. Y Comisiones Obreras tiene una enorme cantidad de gente que pasó por la cárcel, que fue torturada por militar en esa asociación. Para nosotros es un orgullo que este sindicato esté junto con otros en la chea de las asociaciones que apoyan a la querella argentina, que forman parte de esa plataforma de apoyo a la querella argentina, y nos encanta estar hoy aquí. Esperamos estar en todos los sitios que nos puedan invitar gentes de Comisiones Obreras. Quería intentar ser lo más breve posible. Los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas definen 4 condiciones para considerar que se han, digamos, garantizado la ruptura con una situación de genocidio o de delitos de lesa humanidad. Esas condiciones son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de esa situación. De todos ellos, para nosotros y nosotras el fundamental es la justicia. Por eso estamos embarcados en la justicia, en la querella argentina. Por eso, para ese derecho humano que se nos niega, que es nuestro derecho a la justicia, que se nos niega en nuestro país, tenemos que recorrer 10.000 kilómetros para intentar encontrarlo en un país como Argentina. ¿Por qué la justicia? Pues en primer lugar, porque sin establecer justicia sobre lo que pasó es absolutamente imposible producir una ruptura democrática con la situación que había. De forma que
este país, su referente en la democracia actual, no es la anterior situación democrática de este país, la Segunda República, ¿no?, sino que tenemos una democracia que es continuidad de una dictadura sin esa ruptura. Y eso lo ha pagado este pueblo carísimo. Y queremos empezar a dejar de pagarlo precisamente empezando por el principio, por restablecer la justicia. Porque no hay verdad sin justicia. La mejor prueba es este mismo país, que tienes organismos oficiales de la Academia de la Historia haciendo contrahistoria, haciendo una historia embellecedora de un régimen criminal, considerando que lo que hubo aquí fue un gobierno autoritario, y considerando además que ese gobierno autoritario de todas maneras resulta que construyó muchísimas infraestructuras y fue muy bueno para este país. Y si uno va a los institutos como nosotros vamos y le preguntamos a la gente por la dictadura franquista, no entiende nada, y se les ha desinformado al límite. Para poder recuperar la verdad hay que empezar por restablecer la justicia. ¿Por qué? Otro ejemplo. ¿Cómo es posible que en un país como este, en una ciudad como Madrid, haya 287 calles o monumentos dedicados a la dictadura franquista? ¿Cómo puede seguir habiendo un monumento que es el Arco de la Victoria, de la entrada de las fuerzas nacionales rompiendo la defensa de Madrid que hicieron los republicanos en el frente de la Universitaria? ¿Cómo es posible mantener eso? Yo vivo en una calle que se llama General Yagüe, que viene a ser así como vivir en Berlín en una calle dedicada al general Göring. Y yo vivo a 700 metros del tío que me torturó salvajemente. A 700 metros. ¿Cómo es posible restablecer la verdad sin recuperar la justicia? Es absolutamente imposible. Segunda cuestión de estas condiciones de las que hablaba, la reparación. Tampoco. ¿Cómo se va a reparar a las víctimas que sufrieron aquello sin que haya justicia? Es absolutamente imposible. Para nosotros, para la gente a la que se nos juzgó, para la gente que está desaparecida, para todas las víctimas, el problema que tenemos es que deben de ser anulados nuestros procesos, porque son procesos que se hicieron por tribunales ilegales, ilegítimos, en aplicación de leyes fascistas que impedían el desarrollo de la libertad y la justicia en nuestro país. Si se hiciera eso, si se hubieran anulado esas cuestiones, la reparación ya no sería algo que concede cuando quiere el gobierno, que quiere unas limosnillas y que pone condiciones. Por ejemplo, como yo en el momento en que salí de la cárcel tenía que tener 65 años, que son los que tengo ahora, entonces, si hubiera tenido la edad que tengo ahora al salir de la cárcel, sí hubiera tenido derecho a una limosna. No, señor. Lo que quiero es que se anule ese proceso, porque si se anula ese proceso, el Estado está obligado a repararme. Y ese es un derecho mío, incontrovertible, incondicional, no se le puede poner condición ninguna y deben de ser los mismos tribunales los que fijen la reparación que se me debe hacer a mí y a la gente que perdió a sus familiares en las cunetas, y a la gente que perdió a sus hijos porque se los robaron, y a la gente que tuvo que trabajar como esclavo durante años y años, porque si estaba en la cárcel sin hacer ese trabajo, tenía asegurado morir de hambre. Todo eso se puede recuperar y reparar exclusivamente si se hace antes justicia. Finalmente, la garantía de no repetición. También este país es una evidencia misma. Estamos en comisiones obreras. La gente del Sindicato Vertical del Transporte y miembros de la policía montaron un asalto en la calle de Atocha en el que mataron a abogados de este sindicato.
después de muerto el caudillo, de las narices. Y eso no fue juzgado tampoco jamás, jamás se juzgó ese crimen. Y hubo un golpe de Estado anunciado por toda otra serie de operaciones, la Operación Galaxia, no sé cuándo, no sé qué, no se tomó ninguna medida y terminó habiendo un golpe de Estado en este país, porque no hubo garantías de no repetición, porque no hubo justicia. Esa posibilidad de que no vuelva a repetirse tampoco es una historia de hace tanto tiempo. El 23 de febrero de este año, el hijo de Tejero, tan coronel como su papá, montó un homenaje a su padre en un cuartel de la Guardia Civil, con todo y desfile. Y ahí participaron gente que tenemos imputada como torturadores. Eso se puede hacer porque no ha habido justicia. Porque si hubiera habido justicia, todo ese tipo de cosas llevarían inmediatamente a la gente a la cárcel, por apología del fascismo, que es lo que es una figura que, por cierto, funciona en la gran mayoría de los países democráticos, no en este, por cierto. No en este, en el que nuestro Congreso de Diputados no ha sido capaz de hacer todavía en un plenario una condena de franquismo, en el 2014, para nuestra vergüenza y la de todos los partidos que hay representados en ese Congreso. Dos cosas, me estoy calentando y llevo 11 minutos. Quería solamente comentar dos cositas. La imagen que tenéis que tener de esta querella es que nosotros no queremos juzgar al policía, ni al que robó los niños, ni a tal. Nosotros queremos juzgar una dictadura entera, de arriba abajo. Y hemos imputado policías, pero hemos imputado ministros. Hemos imputado ministros que firmaron sentencia de muerte a compañeros nuestros. Y ese es hoy nuestro esfuerzo fundamental, conseguir que el Martín Villa, el Antonio Carro, que es un tipo que firmó la sentencia de muerte de Puig-Antich y firmó las 5 sentencias de muerte de los últimos fusilados, pague por aquello, porque es el colaborador necesario de un asesinato. Y exactamente igual que los jueces. El juez que impidió el juicio a los asesinos de los abogados de Comisiones Obreras, Gómez Chaparro, lo tenemos imputado. Ese tipo le dio vacaciones a la gente que estaba... y el CSIC se encargó de sacarlos a esos inculpados de este país, a esos y los extraditó. Y a los militares, a los jueces militares que condenaron a muerte a unos y a otros, que hicieron las 5 condenas de muerte esas, que condenaron a 12 penas de muerte a los juzgados en el proceso de guerra de Burgos, que condenaron a amigos personales míos a muerte. Y esa gente, como el Antonio Troncoso, que es hoy un especialista en justicia militar y religiosa, se dedica el jodido a las cuestiones de santificaciones, de beatos y cuestiones de ese tipo. Y el otro, y el Gustavo Rey, que es el fiscal militar que pidió y obtuvo la pena de muerte de Salvador Puig-Antich, es hoy el abogado de la secretaria general del PP de Cataluña, y se dedica también a esto de canonizaciones y hostias de ese tipo, que estoy convencido que debe dar un montón de pasta. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que toda esa gente pague por lo que hizo. Y os puedo asegurar que conseguiremos ponerlos delante de un juez en Argentina, pero también aquí.
No os quepa la menor duda. Muchas gracias. Soledad Duque Delgado es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, que se constituye en enero del 2012 y entre cuyos fines se incluyen ayudar a las víctimas por el robo de los bebés en sus búsquedas y promover actividades reivindicativas con el fin de sensibilizar, concienciar y movilizar a la sociedad española ante una de las mayores atrocidades que ha vivido el Estado español desde los años 40 hasta bien entrada la democracia. Ella y su familia llevan buscando a su hermano mellizo, desaparecido a los pocos días de nacer en la maternidad de O'Donnell, en Madrid, en el año 1965. En el ámbito de la querella argentina, es portavoz de 9 asociaciones de víctimas de estos flagrantes delitos. Soledad. Buenas tardes a todos y para empezar me sumo a los agradecimientos que han hecho mis compañeros, a todos vosotros y al sindicato por acogernos esta tarde aquí y escucharnos, que espero, bueno, es la primera vez, pero que espero que no sea la última. Efectivamente represento en la CEACUA al colectivo de víctimas por el robo de bebés y Chato y yo somos también representantes de la propia coordinadora. Mi papel aquí esta tarde es contaros en qué consiste esta coordinadora. Como ya comentaba Ana al principio, la querella ha tenido muchos logros, muchos altibajos también, pero ahora mismo, desde luego, en los años que lleva en funcionamiento, que lleva en activo, son pocos, pero sí lo suficientes como para que las víctimas del franquismo nos veamos todo lo respaldadas que no nos hemos visto durante los años de democracia, porque durante la dictadura, obviamente, éramos víctimas, durante la democracia también lo hemos sido. ¿Qué es lo que hace que esta querella avance? Por supuesto, la labor de los abogados, por supuesto, todo el trabajo que se está haciendo en el juzgado de Buenos Aires, pero también, y esto es algo que también comentó ella al principio, es necesario que detrás de todas estas acciones jurídicas o judiciales haya una masa social que esté apoyando todo lo que se está produciendo, no solamente apoyando, sino también haciendo una labor activa, muy activa, de difusión y de trabajo de esta querella. ¿Cómo empezamos a organizarnos? Porque yo creo que lo importante, uno de los logros de la querella, quizá, no sé si el primero, pero uno muy importante, es poder reunir en esta masa social, en esta coordinadora, en este macrogrupo de movimiento, pues a muchos sectores de la izquierda, que a lo mejor en otros ámbitos no logran el consenso, no logran el acuerdo, porque para eso somos de izquierdas, ¿no? Pero sí es verdad que en este punto la idea de apoyar y la idea de tener como punto clave el éxito de la querella sí es lo que nos ha unido. ¿Cómo hemos empezado? Bueno, pues empezamos no como una coordinadora, empezamos como una red a partir de estas 3 primeras querellas que se presentan el 14 de abril del 2010. Poco después empiezan a sumarse más querellantes, más colectivos, hasta que llega un momento que es que estamos por todo el Estado y es en el 2012, cuando iniciamos en junio del 2012, cuando se constituye la red de apoyo a la querella argentina. En solo un año, porque fue en mayo, ¿no? El 18 de mayo del 2013, en ese año realmente es tanto la unión que se produce y la manera en que los colectivos empiezan a unirse a este grupo, a este macrogrupo, que logramos constituir la CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Esta coordinadora tiene 2 bases, principalmente. Una base es la composición territorial, es la formación de plataformas a lo largo de todo el Estado. Voy a decir las que ahora están en funcionamiento, en el País Vasco, en Andalucía, en Aragón, en Asturias,
en Cataluña y Baleares, en Madrid, por supuesto también la plataforma argentina. En Argentina se ha formado un grupo de apoyo impresionante, muy, muy importante, y también en Castilla y León, que bueno, algunos compañeros me dirán, bueno, todavía funcionando del todo, no es que estemos, pero está comenzando. En enero creo que tuvisteis una primera toma de contacto, algunos colectivos, pero bueno, crear una plataforma no se hace de un día para otro, y desde luego aquí, igual que en otros puntos del Estado, pues seguro que lograréis funcionar de forma casi inmediata. La otra base de la coordinadora son las áreas temáticas, o lo que nosotros denominamos áreas querellantes. De esto ya ha hablado Ana un poquito, ¿no? Del exilio, desaparecidos en fosas, represión político, social, la cárcel, las torturas, los preventorios, los bebés robados, el trabajo esclavo y tantísimas áreas que estamos seguros que saldrán a la luz en el futuro. Porque lo que es impresionante es pensar no lo que sucedió aquí, sino realmente la pregunta es ¿qué es lo que no sucedió en este país? Porque aquí realmente es que los crímenes que se produjeron fueron de una magnitud y de una variedad realmente asombrosa y aterradora, ¿no? Es algo aterrador. Bien, para poder trabajar estas plataformas, lo que hay detrás de ellas es gente. Son querellantes, ese es el verdadero motor de la querella, ¿no? Como decía Ana, puede haber muchas acciones judiciales, pueden haber muchas gestiones por parte de los abogados, pero si no hay víctimas, si no hay querellantes que se ponen en marcha, que trabajan y que realmente hacen funcionar esa querella, la querella simplemente no existiría. Una vez que hablamos de la composición, a mí me gustaría también comentar, por lo menos mencionar, porque veo que no tengo mucho tiempo, pero por lo menos mencionar los apoyos sociales y los apoyos políticos que también tenemos dentro de la coordinadora. Y sobre todo hay una parte importante que es el apoyo que hemos conseguido en la propia Argentina, ¿no? Que es curioso, allí desde luego en todos los lados hay comisiones de derechos humanos, cosa que cuando fuimos a los viajes nos sorprendió gratamente, y por otro lado nos entristeció un poquito que aquí en España no hubiera este tipo de instituciones que apoyan no a víctimas, a los ciudadanos, a los ciudadanos. Bueno, nosotros lo que hemos conseguido en Argentina es apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la Cámara de Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Senado de la Nación de Argentina. Bueno, esto es impresionante. Esto es impresionante. Aquí en España hemos conseguido apoyos también de mociones de ayuntamientos y de parlamentos autonómicos, como es el Parlamento Vasco, el catalán, el andaluz, el Principado de Asturias, y más de 100 mociones de apoyo de ayuntamientos de todo el Estado. Lo que quiero decir es que no somos un colectivo pequeño, que también tendría su valor, ¿no? Sino que estamos trabajando muchísimas personas, componemos la coordinadora más de un centenar de asociaciones y de colectivos, y tenemos objetivos muy claros. Esos objetivos pasan por informar del procedimiento, pues como estamos haciendo ahora, ¿no? Charlas informativas donde decimos cómo se puede participar en la querella. Ya explicó Ana la forma de hacerlo, la querella, la denuncia, la adhesión. Hay muchas formas de participar. También intentamos contactar con las instituciones sociales y políticas, como las que he mencionado. También es una organización a través de la cual se pueden gestionar estas querellas, porque estamos en contacto permanente con los abogados y con las personas que están llevando a cabo toda la acción jurídica y judicial. También hacemos un acompañamiento a estas personas que, en vez de querellarse, quieren denunciar ante los consulados, que también es una vía ahora abierta y muy, muy productiva, donde no solamente pueden ir a dejar su testimonio víctimas, sino también testigos de los hechos, ¿no? Que esto también es una parte importante, porque es una manera de implicar al resto de la sociedad, aunque no haya sido víctima directa, la denuncia en los consulados. También lo que hacemos son charlas y conferencias en las escuelas, en los institutos, en las universidades, porque como decía Chato, aquí en España
La asignatura de historia realmente es una asignatura pendiente, porque la historia que han enseñado y que están enseñando en las escuelas no es la historia, no es la verdadera historia. Por supuesto, la materia de memoria es algo absolutamente anulado. Aquello de la educación para la ciudadanía, donde se podía haber hablado y haber hecho algo bonito en relación a los derechos humanos, también se la han quitado de en medio. Entonces, bueno, nosotros intentamos llevar a los jóvenes el reconocimiento de otra realidad, una realidad que se les ha negado, porque en realidad no se les ha comunicado para nada todo lo sucedido. Como decía Chato, cuando tú preguntas a un joven sobre la dictadura, no sabe de qué le estás hablando. Hace poco, en la fundación donde trabajo, que es un organismo de varias universidades extranjeras, mis estudiantes, en concreto un japonés y una chica de Puerto Rico, se asombraban de que ellos no conocían nada de esto, pero sobre todo el asombro es cuando tú les dices, es que los chicos españoles tampoco lo saben. Entonces, bueno, eso es una labor de pura pedagogía que tenemos que hacer en este país. ¿Qué acciones llevamos a cabo a lo largo de estos años? Bueno, pues hemos hecho diferentes viajes a Argentina, 3 viajes, ya hablo un poco de ello también Ana, y yo tengo que decir, además, con cierto orgullo, que a partir de esos viajes después se han producido acciones y logros en la querella. No estoy diciendo que lo hayamos conseguido nosotros, porque ahí están los abogados con su labor, pero nosotros sí hemos empujado a que eso se produjera, ¿no? Una de las cosas que sucedieron después de nuestro segundo viaje, en agosto pasado, es que al poco tiempo fueron emitidas las órdenes de detención, de extradición y las primeras imputaciones. Después del último viaje, donde pudieron declarar 12 personas, aunque la delegación fue de 30, se consiguió también un auto o un exhorto, no sé si lo estoy diciendo bien, Ana, para que se produjera la exhumación del padre de Ascensión Mendieta, una señora de 88 años que viajó con nosotros y que lo único que quiere es poder, como ella dice, llevarse un huesecito de su padre a la tumba cuando ella se muera. Bien, este tipo de cosas, este acompañamiento a las víctimas, esta realización de acciones de movilizaciones, también se traduce en esos contactos que tenemos con algunas instituciones de derechos humanos internacionales, como es la ONU. También lo contó Chato, no voy a alargar más este punto. Nos hemos visto durante el último año 4 veces con diferentes relatores de diferentes comisiones de Naciones Unidas, y en todos esos encuentros coinciden en que, desde luego, en este país ni verdad, ni justicia, ni reparación. Precisamente una de las conclusiones a las que llegamos y a la que llegó el relator por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en enero pasado es que este era un país, a través de los informes que las diferentes asociaciones que componemos la CEACUA le transmitimos sobre la situación de las víctimas ahora, no en el pasado, no en la dictadura, sino también ahora, es que este era un país de la no verdad, de la no justicia y de la no reparación. Bueno, una última cuestión que hemos estado haciendo y que también nos llena de satisfacción es que hemos viajado a Ginebra, no solamente por encontrarnos con instituciones y con organismos de derechos humanos, sino porque allí se ha constituido, o también está en proceso de constitución, la plataforma de apoyo a las víctimas de los crímenes franquistas. Esto es importantísimo, porque igual que tenemos plataformas por todo el Estado español y tenemos una plataforma argentina, tener una plataforma en Europa y tener una plataforma en Ginebra, donde está precisamente, es el centro de los organismos de derechos humanos, es realmente para nosotros impresionante, realmente emocionante de que esto pueda trascender las fronteras de este país. La CEACUA no es un organismo ya únicamente del Estado, de ahí que pensemos en llamarla no coordinadora estatal, sino coordinadora internacional de apoyo a la querella argentina, porque así es como se está formando.
Es importante, importantísimo el movimiento social. Nosotros siempre decimos que las instituciones se mueven cuando la sociedad se remueve, cuando el pueblo empieza a trastear de tal forma que le movamos el piso a los que están tan cómodamente sentados en sus sillones. Durante todos estos años, no solamente la dictadura, también la democracia, parece que nuestro país ha estado en un estado de coma, y que solamente algunos hemos podido estar despiertos y ver cierta realidad. Yo creo que está despertando la sociedad española y se despierta y descubre que no es una realidad feliz, realmente es una pesadilla con la que nos estamos encontrando, todos estos crímenes que hemos comentado, todos estos tipos de víctimas de las que ha hablado Ana, toda la situación de la que ha hablado Chato. Bueno, hemos roto, yo creo, un estado de coma, hemos roto un sueño donde la dictadura primero y después con un continuismo, porque no hubo una transición, sino una transmisión de determinadas conductas y actitudes en muchos casos. Ese estado lo estamos rompiendo. Bueno, pues ahora lo que hay que romper es la pesadilla y decir, bueno, pues gracias a esa justicia y gracias a la querella vamos a intentar que la realidad sea otra, sea realmente una condición bonita para poder y factible y una forma viva de poder manejar nuestra realidad, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Todavía nos queda un ratito, aunque sea corto, porque ellos se tendrán que desplazar a sus casas a Madrid. Pero si alguna o alguno tenéis alguna pregunta que queréis trasladarlos, es el momento, así que... Vamos adelante. Has comentado, Ana, que parte de los querellantes, por desgracia, por la edad, ya van falleciendo, van muriendo. Y bueno, pues me imagino que todos queremos que cuanto antes se vaya a juicio. ¿Hay alguna previsión de cuándo puede acabar la fase de instrucción y pasar a juicio en Argentina? Bueno, tenemos una novedad importante de la que me he olvidado, me olvido a veces de las cosas importantes. Es el nombramiento de un fiscal. Yo me refería al principio a que no teníamos fiscal. El fiscal renunció finalmente, es decir, primero se desestimó la causa y luego quedó en su puesto, pero no se pronunciaba y por consiguiente no se movía y nos movíamos nosotros. Al tener un fiscal, como ahora se ha nombrado un fiscal en sustitución del otro, este fiscal ha abordado la causa con mucho entusiasmo, al parecer, tanto es así que no se había cumplido un mes desde su nombramiento y ya viajó con la jueza a España, es decir, para seguirla en la toma de declaración. Esperamos que esto acelere el proceso tan importante de las nuevas imputaciones y que podamos continuar solicitando la extradición que es necesaria, muy importante para la siguiente fase. Primero la toma de declaración indagatoria y luego la elevación a juicio oral. Necesitamos la presencia en el lugar de los imputados. Por eso se dice, no se puede juzgar en la Argentina in absentia, como en algunos países europeos que han juzgado. Por ejemplo, Astiz, el torturador argentino, ha sido juzgado en varios países europeos sin estar presente. Pero para nosotros eso es un requisito procesal importante. Confiamos en que sigamos presentando la continuidad de solicitudes de extradición, que en algún momento se dé la extradición y se pueda abrir el juicio oral. O que se modifique eso para esta causa, ese requisito de juzgar en absentia. Pero no hay de momento, ahora en este momento, no hay una fecha exacta. Por consiguiente, yo sigo clavada en mi casa preparando querellas. Hasta ahora, perdón, corrijo una cosa, no es que parte de los querellantes,
Hasta ahora han fallecido 2 querellantes, uno del País Vasco y otro en Mallorca. Es decir, confiemos en que no, y además tenemos querellantes jóvenes, como Sol Chato, tenemos querellantes aún más jóvenes. Claro, y tenemos aún más jóvenes que, por ejemplo, hace un año vino un chico de 19 años, un chaval de 19 años que se presentaba por su bisabuelo. Entonces eso da mucha esperanza, ¿no? Mira, perdona, Ana, esto yo no lo sé procesalmente. En Argentina no se puede juzgar en rebeldía. Es decir, es absolutamente imprescindible que los que son extraditables o no extraditables, dependiendo de la audiencia, si los manda o no, tengan que estar presentes o se les puede juzgar como aquí sí se puede juzgar en rebeldía. Sí, lo sé, pero en Argentina no. Tienen que estar físicamente. Tienen que estar físicamente presentes. Con lo cual, si no hay extradiciones, no se podría pasar a juicio oral. Aparentemente no, pero hay otra posibilidad, otros posibles desenlaces. Yo confío en que el movimiento que está provocando, que es evidente que ya hemos hablado bastante de ese movimiento social, que tiene una repercusión judicial, porque ya vemos estos jueces que están tomando declaración, que tenga en algún momento un desenlace en España. Eso es también, yo creo que es el ideal de todos nosotros, pero confío también en que en algún momento tengamos alguien, una presencia allá porque así como somos muchos, estamos cada vez más progresando en las medidas, en las diligencias, en las conferencias, en las declaraciones, va a llegar un momento en que presentemos tantas solicitudes de extradición que algún momento nos darán una extradición. No creo que sigan con esta situación eternamente, ¿no? Yo, sobre eso, a la hora de hacer pronósticos, si a nosotros nos hubieran dicho hace 4 años, cuando empezábamos, que íbamos a estar hoy aquí, no nos lo hubiéramos creído, hubiéramos pensado que es que la gente, según se va haciendo mayor y bebe, le sienta peor y se pone a decir cosas no presentables. Hay que tener en cuenta que si hemos avanzado tanto, hay un factor que tiene que ver con la política, que es la crisis institucional en este país. Hacer cuentas ahora mismo de las cosas te puede llevar a no entender que pueden pasar cosas como Podemos. Y ese tipo de cosas, ese movimiento en la sociedad tiene repercusiones sobre toda la infraestructura del Estado. Y hoy los jueces que nos miraban como apestados, os lo digo literalmente, porque yo he ido a ver a jueces que me miraban pensando, no me extraña que lo torturaran, este señor está mal, y hoy te piden encuentros para hablar y los oyes hablar de la necesidad de que se haga justicia con las víctimas del franquismo. Es exactamente ese mismo señor que pensaba que estabas como las maracas de Machín no hace mucho. Entonces, por eso, nuestra idea es que lo que ha pasado cuando se han sentado en la Audiencia Nacional torturadores para ver causas de extradición. Lo que ha pasado cuando ha llegado una jueza argentina y en la Audiencia Nacional le han tomado declaración a víctimas. Eso tiene una importancia porque hacerlo en la Audiencia Nacional quiere decir que están admitiendo que son delitos de lesa humanidad, porque si no fueran delitos de lesa humanidad los haría un tribunal normal. Entonces, ahí hay una contradicción y una contrapia de resoluciones del Tribunal Supremo Español y lo que hace la Audiencia Nacional. Absolutamente impensable no hace tanto. Yo estoy convencido que hoy a algún juez que le llevemos en Tolosa, donde estaba Muñecas, durante 14 años de jefe del cuartelillo de la Guardia Civil y hizo todo tipo de salvajadas, ahí hay constituida una agrupación de 19 torturados por Muñecas.
Si tú vas a un juez en Tolosa a presentarle eso, a ese señor le quedan dos posibilidades: pedirle cambiar el asunto o abrir el proceso, porque si no termina en el río. Porque en esa ciudad no hay una puñetera casa donde no hayan torturado a alguien. Y hay algunas en las que han torturado a todas las personas. Entonces, esa es una realidad social que en el momento en que se ha producido una situación en el terreno político que la permite emerger, no va a ser nada fácil de parar. Por eso, es verdad que a mí siempre me han dicho que soy un optimista crónico, pero resulta que por esta vez este optimista crónico ha tenido razón en todas las cosas que ha ido diciendo en esta causa desde hace algún tiempo. Y yo estoy convencido que habrá jueces en este país que tengan que abrir esos procesos, porque no porque de repente se hayan hecho demócratas, sino porque la situación que hay en este país no permite hacer otra cosa. Y eso no me lo invento porque tal, es que eso es exactamente lo que pasó en Argentina. En Argentina, cuando se empezaron aquí a hacer esos procesos y cuando se llevó adelante el proceso de Scilingo, hubo un fiscal que se llama Hugo Cañón, al que conozco y admiro, que decidió que llevaba a una serie de gente a un juez y lo acusaba. Y se acabó con el primer caso. Entonces, desde mi punto de vista, en el momento que estamos, probablemente no es exactamente ese de Argentina, pero nos hemos acercado a ese asunto en 2 años de una forma espectacular. Cuando nosotros contábamos, os lo digo, nosotros le contábamos a los jueces la posibilidad de hacer esto hace 2 años, pensaban que estábamos locos. Y hoy son ellos los que escriben tratados contra la tortura, historias sobre la necesidad de hacer justicia a las víctimas del franquismo, que ese es un derecho que no se puede negar. Entonces, creo que sobre las cuestiones de futuro, los optimistas crónicos y los pesimistas crónicos, lo mejor que podemos hacer es darnos la mano y ponernos a currar. Porque probablemente tenemos todas las posibilidades de cambiar el horrible panorama que hay hoy en este país. Que les han negado la información, ¿no? Quería comentar una cosa, cuenta del optimismo y el pesimismo, nuevamente. Yo sé que estamos en Ávila y sé la fuerza que tiene la derecha. Yo probablemente mejor que nadie, porque la he sentido en carne propia. Pero tú has hablado de un factor así, como lateralmente, que es la crisis económica. Y esa crisis económica tiene una profundidad en este país tremenda. Y todas las cuestiones de cambio se han producido en situaciones de crisis. En situaciones de crisis donde la derecha se pone nerviosa, pero se pone nerviosa la izquierda no porque ideológicamente se transforme, sino porque se pone nerviosa la clase de tropa, que es la que normalmente, la que moviliza, la que cambia, etcétera, etcétera. Y esta crisis en la que estamos en este país no es solamente una crisis económica, es una crisis del sistema. ¿Cuándo, hostias, pensábamos que íbamos a encontrar una crisis de la monarquía como la que hoy tiene? No, yo no. El otro día, a aplaudir al Principito, salió menos gente que la que salió a reivindicar la República. Y estamos hablando todavía de sectores de la sociedad muy previos y movimientos muy previos, pero tendremos que reconocer eso, que parece ahora que lo que más nervioso se pone es la clase de tropa. La sagrada unidad de la patria es algo que tiene problemas tan graves como el de Cataluña y como el que está apareciendo hoy en Euskadi. Y esos son problemas políticos gravísimos, gravísimos a los que todavía nadie ni siquiera se ha dignado a ponerlos encima de la mesa para que se debatan políticamente. Y hay una fecha para que se líe.
y parece que aquí nadie se mueve. Y hay una crisis del bipartidismo tremenda, que es el sistema. El sistema puesto en marcha con la transición atraviesa un momento de crisis grave. Si no es este el momento para mover el patio, yo que tengo 65 años, no he encontrado ninguno igual. De vez en cuando pienso, joder, ya me hubiera podido tocar a mí esto con 18 años. O sea, si esto lo pillamos en el 68, la que se lía en este país, yo no estoy diciendo que esto vaya a salir, que todo sea muy positivo. Lo que sí que quiero decir es que esto se va a mover hacia un lado o hacia otro, y que nosotros, si queremos apuntar hacia el sitio que queremos que se mueva, debemos, como decía, ponernos a currar, porque si no curramos, ese a cambio nos lo van a volver a hacer. Y de una santa vez vamos a intentar evitar que haya una segunda transición y a ver si hacemos una primera ruptura. Esa es toda mi intención. Y sé que si no muevo a la gente a hacer, lo que tendremos será una segunda transición que, como la primera, permitirá que los sectores sociales que agarrotaron este país durante la dictadura, que han seguido controlándolo de arriba abajo durante la democracia, lo vuelvan a seguir controlando. Bueno, pues lo que habrá que hacer es intentar jugar las cartas que tienes, ¿no? Porque si no, muy probablemente lo que tenemos por delante será peor de lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, para mí es estrictamente una cosa de lógica, es o moverse o iremos más atrás de lo que estamos en este momento. Bueno, por concluir, si os parece, Soledad, Chato, Ana, muchas gracias. Como os decíamos al principio, para Comisión sobre Asuntos Norteños aquí. Ana, el pueblo se mueve, una parte pequeñita todavía del de Ávila, que se mueve a conocer su futuro, sabiendo que tiene que recordar su pasado. Gracias, Amanda y Ramiro, compañeros de la comuna, que nos dieron la iniciativa de volver a traer a Ávila cómo estaba la situación de la calle Argentina. Gracias a todos y a todas. Gracias a José también y a Bruno, que dejarán para la memoria histórica también esta humilde charla en la red de redes. Así que gracias a todos. ¡Hay que juzgar!